regreso a Un Punto y Contrapunto. El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA, ha sido un programa tan emblemático como polémico. Creado durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, ha permitido que las y los jóvenes de nuestro país puedan entregarnos obras espléndidas, pero también ha recibido críticas por su falta de estructura, transparencia y discrecionalidad en la entrega de apoyos. Recientemente se anunció que el FONCA será incorporado a la estructura orgánica de la Secretaría de Cultura. ¿Qué retos enfrentará al cambiar su marco jurídico? ¿Por qué algunos de los creadores salieron a criticar la medida? Veamos el contexto. El 2 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto ordenando la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos. El texto, publicado al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación, detalla que las dependencias y entidades federales deberán extinguir todos los fideicomisos públicos que no tengan estructura orgánica. Más de 900 artistas y colectivos culturales iniciaron entonces una campaña para demandar que no desapareciera el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Creado en 1989, el FONCA otorga becas económicas y tutorías a jóvenes de 18 a 34 años. El 17 de abril, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, informó que los recursos para el FONCA se mantendrían al incorporar el fondo a la estructura orgánica de la dependencia a su cargo. En un polémico tuit, la titular de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, señaló que el FONCA se había terminado y que se implementaría un nuevo sistema de apoyo transparente a todos los creadores del país. Las autoridades informaron que habrá un reordenamiento administrativo, pero que los programas del FONCA, sus mecanismos de selección no cambiarán y las convocatorias abiertas seguirán su proceso. Añadieron que con los cambios, el FONCA tendrá garantía de recursos, mayor certidumbre administrativa, transparencia y rendición de cuentas. Punto y contrapunto. Bueno, el tercer tema a discutir esta noche, que en efecto creó mucho ruido en las redes sociales por parte de muchos creadores que estaban quejándose de la desaparición del FONCA, muchos que habían sido beneficiarias de este paquete de ayuda gubernamental a las artes. Viri, ¿cómo lo ves? ¿Es realmente motivo de preocupación o es un buen esquema en esta transición que se está ofreciendo ahora para darle apoyos a los creadores y artistas en este gobierno? Para nada, es muy buena noticia. Primero, recalcar que el FONCA no desaparece. El FONCA no se extingue, solamente se incorpora a la Secretaría de Cultura para darle reglas de operación, que tanto les gustan, hay algunas y que son muy necesarias, para darle personalidad jurídica y, por tanto, patrimonio propio. Me parece que es una muy buena noticia. Creo que se manejó mucha desinformación que viene de dos partes. Una, que es que no existía la información adecuada o no existió la información adecuada hasta que llegó a la mañanera la secretaria de Cultura, Ale Frausto, y otra, que ya estamos tan atascados de noticias falsas que a la primera creemos o no sabemos si creer, etcétera. Entonces, es importante recalcar que no se extingue. Por otra parte, en palabras de la propia secretaria, queda resguardado y robustecido. Otra de las fake news, por decirlo de alguna forma, que se manejaba en redes sociales, es que el jurado de FONCA iba a ser por burócratas. Dijeron que iban a burocratizar todo, que ahora alguna persona en un escritorio es quien iba a decidir a quién iban los estímulos a la creación, y no es así. Ese esquema no se cambia, los mismos jurados siguen siendo quienes antes se designaban a los becarios, pero eso sí, y insisto, en la voz de la Secretaría de Cultura, se amplía el panorama. Por ejemplo, se agregan categorías que antes no existían, como la creación en lenguas alrededor de nuestro país. Ella misma decía, ¿cómo es posible que existan 68 lenguas en nuestro país y no había una categoría para promover la creación de poesía, de música, etcétera? Se reconoce también a la música de por ejemplo, las bandas de Oaxaca tan características. Se amplía el programa, se amplía, no se pierde, y me parece muy importante también ir robusteciendo todos estos esquemas administrativos viejos para que puedan llegar a la población más grande. La misma, desde el año pasado, era un tema que estaba en el ojo del huracán, por decirlo de alguna forma. La misma Sabina Berman, me gusta mucho esto que dijo que cómo hacer que las artes sean socialmente significativas. Ahí está el reto, el FONCA no desaparece, se fortalece, y hay que avanzar a la socialización de la cultura que tanta falta hace en este país. Lecona, ¿coincides con esta lectura?
Pues de entrada decir que si el problema fue de comunicación, la culpa la tiene el gobierno, ¿no? El gobierno mismo que primero hace este tipo de cosas, otra vez inscritas en medidas de austeridad, otra vez satanizando todos los fideicomisos públicos, que es cierto, en México habían 300 fideicomisos públicos sin estructura orgánica, no necesariamente todos eran no funcionales, o sea, había unos que funcionaban, otros que no. Pero el hecho de que la información salga a pedazos, pues lo propicia el propio gobierno federal, cuando antes de hacer cirugía a todo lo que está mal, que muchas veces tienen razón, le pasan el machete y dejan en la incertidumbre. Pues son respuestas que no se tenían en el momento en el que se dio el anuncio, estas que nos dice Viridiana. Y hay un artículo en Nexos muy bueno de Daniel y Alfredo Torres Checa, donde nos hablan de cómo, entre muchas otras cosas, de cómo personas creativos, escritores como Jorge Volpi, como Valeria Luiselli, han sido beneficiarios del FONCA y lo han defendido obviamente porque de ahí han basado, o gracias al FONCA se han basado buena parte de su trabajo, buena parte de sus carreras. Y el problema es que en las medidas, advierten los hermanos Torrecheca, que desaparecer el FONCA supone dos grandes retos. Dicen que el primero es cómo evitar que la incorporación del FONCA a la Secretaría de Cultura conlleve efectos nocivos en la libertad de expresión de los artistas. El segundo, que esta medida afecta de manera directa, o sea, ya, la economía de miles de mexicanos que dependen de este tipo de apoyos para poder seguir produciendo. Y esto porque, como lo conocemos, el FONCA, que es un fideicomiso, o que era un fideicomiso hasta antes del 17 de abril, era eso. Pues cuando lo pasas a la estructura de la Secretaría de Cultura va a ser otra cosa, pero ya no es el fideicomiso. En el momento todavía estamos en el limbo de que todas las palabras y las promesas de la Secretaría de Cultura se puedan materializar en darle una estructura loable para que no se vayan a afectar todas las personas que son beneficiarias y que tienen que ser beneficiarias del FONCA. Pero lo que es cierto es, lo decía Daniel Jiménez Cacho hace 2 años, creo, sí, cuando empezaba, hace 1 año y medio cuando empezaba el gobierno, pues al presidente no le gusta el cine, no le gusta el teatro, no va, no le entiende. La cultura no ha sido prioridad, la verdad, para este sexo. ¿Cómo lo ves, Eder? ¿Coincides con lo que dice Lecona? Es un atentado contra las artes. Yo también leí el texto de los hermanos Torrecheca, de hecho lo tuiteé, me pareció bueno. ¿Pero tú cómo lo ves? A ver, ahora resulta que el presidente es un absoluto ignorante. A ver, datos concretos. En realidad yo creo, no creo, lo que está sucediendo con el FONCA es que se está democratizando y descentralizando. Al inicio de la nota hablabas tú de el apoyo a jóvenes creadores. ¿Saben cuánto en total a lo largo de la existencia del FONCA solo se apoyó al 6.22%, o sea, se destinó el 6.22% de las becas a jóvenes creadores, al programa de jóvenes creadores? El 80% del presupuesto se destinaba al 25% de los beneficiarios. Otro dato que anoté aquí, ahorita les paso la fuente, el 53% de las solicitudes venían de estados que no eran la Ciudad de México y solamente se beneficiaba al 36% de estos, el 36% de los recursos se destinaban al resto de la República y todo lo demás se quedaba concentrado en la Ciudad de México. Para lenguas indígenas apenas se les daba el 0.92% de los apoyos y de 1986 al 2006 hubo 609 becarios hombres y 214 becarias. Ahorita, a partir de... hay una presunción que es muy difícil de mostrar de que era muy bueno, no, esto sí es fácil de mostrar, era discrecional la manera en la que se elegían los jurados. Casi siempre, y eso es lo difícil de demostrar, se presume que era por dedazo y de manera vertical. Ahora va a ser por sorteo con la gente que está empadronada como beneficiarios FONCA. Y a partir de ese sorteo, lo que se garantiza y poner reglas claras de equidad, de que se apoye de manera equitativa más a las juventudes, más a lenguas originarias y que haya paridad, es decir, que la mitad de los apoyos vayan a mujeres creadoras. A partir de eso se está democratizando el presupuesto. Por supuesto que tenía que haber una reestructuración de estos presupuestos y que el Estado tiene que tener mayor incidencia en este ejercicio, al menos desde la perspectiva de la Cuarta Transformación. Ya veremos dentro de unos par de años si funcionó la estrategia, pero hasta ahorita con estos números, que por cierto son del libro Poder y Creación Artística en México, un análisis del FONCA de Tomás Ejía, y
a partir de estos datos podemos ver que estaba centralizado, que no estaba repartido equitativamente y que no era paritario en temas de género y de a la población originaria. Entonces, eso es a lo que hay que apostar. Bueno, a ver, pero un punto interesante que creo que mencionaban tanto tú como Viri es que no desaparecen estos apoyos, simplemente se van a dar reglas de operación, porque en efecto sí había muchas críticas de que era un programa que no era, digamos, ejemplar o que no tenía buenas reglas de operación y que de manera, en muchos casos, era discrecional y que apoyaba ciertos temas que le importaban. Lo eran. Fíjate, un dato también muy interesante es que en el 2018 el 15% del presupuesto público, es decir, 835,000 millones de pesos, eran manejados por estos fideicomisos de manera poco transparente. Este es un dato de fundar. O sea, sí tiene que haber otra manera de ejercer el presupuesto público para que se ejerza a favor de las grandes mayorías. Bueno, escuchamos a Ana Villagrán, que no te hemos oído todavía sobre el tema del FONCA. No entiendo por qué la necesidad de un gobierno de izquierda de debilitar un espacio que era propio para la cultura. A ver, yo de entrada desconfío que se vaya directamente a la Secretaría de Cultura, porque esto se da en el marco de una pandemia, como le estábamos diciendo, donde al parecer el presidente aprovechó para hacer cosas que tenía guardaditas para hacer en el marco de esta pandemia con el tema de extinguir fideicomisos públicos. Porque si el tema, o sea, a ver, si desde hace 31 años era el centro donde muchos de estos creadores obtenían becas con 15 programas de operación para poder realizar su actividad, yo no entiendo entonces por qué no fortalecerla, porque es lo mismo que hicieron con las estancias infantiles, es lo mismo que le hicieron al CONACYT, es lo mismo que le harían al INE si pudieran, es lo mismo que intentaron hacerle a la UNAM. De lugar de fortalecer lo que tiene que ser fortalecido, simplemente llegan y desaparecen. O sea, yo quiero mencionar que, a ver, el FONCA recibió un mayor incremento del presupuesto federal con el PAN, el mayor presupuesto con el PRI, y entonces ahora llega Morena y nos estamos estancando en una cosa donde dicen, es que antes era muy discrecionalidad, muy discrecional, y ahora a mí me parece que va a seguir siendo igual, porque muchos de estos proyectos bianuales o trianuales que ya van en proyecto, pues no le dan seguridad a estas personas que esto vaya a continuar. Y en todo caso, si no le quitaron el dinero al FONCA y va a seguir operando con la misma cantidad de recursos, ¿para qué desaparecerlo? O sea, a ver, lo que estoy diciendo, si se podía mejorar, que se mejore con una planeación, pero no es el momento en medio de esta pandemia. Entonces, yo creo que esto solo surge, ¿por qué? Porque al presidente no le interesaba mantenerlo, y dos, por la declaración de Jesús del año pasado, del 12 de junio. Yo creo que fue la declaración de Jesús de que no le gustaban estos apoyos a las artes, ¿no? Sí, de que no tenía que existir algo como el FONCA. Bueno. Pues tiene razón, ella en Oaxaca ve la inequidad del proyecto. Bueno, tenemos que hacer una pausa, seguramente retomaremos este tema más adelante. Haremos una pausa, regresando, ya nos despedimos con el Paparrucha de la Noche, no te vayas.